Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o bien buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde encuentres visualizando este video. Bienvenidos a su canal titulado Taller ME23 Arquitectura y Diseño, un canal dedicado a la difusión en temas en relación a la arquitectura. Y el día de hoy les traemos un video muy interesante que lleva por título Cálculo de diámetros para tuberías que conducen agua potable con fluxómetros. Ya hace algún tiempo habíamos subido un video, pero ese es un sistema tradicional. El día de hoy, pues, es un sistema muy interesante que para arquitectos e ingenieros, cuando proyectan hospitales, edificios, centros comerciales, estadios, teatros, etcétera, pues es importante que la dosificación del agua en los núcleos sanitarios se haga de una manera eficiente y sobre todo lo que más nos importa es que se haga lo más pronto posible. Para ello vamos a implementar un dispositivo que se llama fluxómetro, el cual nos va a permitir dosificar con mayor rapidez y bajo a presión, ya sea media o hasta alta, el agua, el fluido, con el objetivo de satisfacer necesidades fisiológicas, que en este caso pues es utilizar el inodoro, WC, como también le puedan llamar, o en su caso, y ya muy rara la vez se está implementando, el mingitorio. Antes de empezar con la con la escuela de cálculo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que nos regales un like, a que actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video te llegue la notificación, a que compartas esta serie de videos con tus conocidos, colegas, etcétera. Y sobre todo, si tienes alguna duda o algún comentario, nos lo hagas saber en la parte de abajo y lo más pronto posible te estaremos brindando una respuesta. Bien, hace tiempo ya habíamos implementado un video, o habíamos más bien subido un video acerca de cálculo de diámetros. Nada más que la diferencia con el que estás viendo en este momento es que el video anterior era una secuela de cálculo tradicional, es decir, en donde no tenemos fluxómetros. De hecho, si aún no has visto ese video, aquí en la parte superior te voy a estar dejando el enlace para que le des clic ahí, te pueda llevar al video y también pueda retroalimentar esta parte del cálculo de diámetros. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, me voy a acercar al plano. Este es un pequeño plano de un núcleo sanitario de una cafetería de una universidad. Es muy sencillo. Aquí se trazó la línea de tubería de agua fría, la cual, pues bueno, siempre es muy importante que como proyectista, dentro de esos núcleos sanitarios, proyectes un registro de corte con el objetivo de que cuando se llegue a hacer una remodelación, un cambio, etcétera, podamos cerrar este dispositivo que es una válvula de paso, ya sea tipo esfera, tipo compuerta, etcétera, con el objetivo de que pues, esto nos sirva a que otras áreas sigan teniendo suministro de agua potable, pero en esta, por efectos de remodelación, se cancele. La tubería va por piso y después subimos por muro. Y aquí, pues bueno, lo interesante es que tenemos lavabos. Únicamente es red de agua fría, dado a que son núcleos sanitarios públicos, y nada más. Pero del lado derecho tenemos dos inodoros. Son dos inodoros con un fluxómetro, que es este dispositivo que te comenté hace un momento, el cual te va a permitir dosificar con mayor rapidez y a cierta presión el fluido. ¿A qué cierta presión funcionan estos fluxómetros? Funcionan de media y hasta incluso hasta alta presión. En baja presión no te van a funcionar. Si quieres familiarizarte con este tema de presiones, te sugerimos que consultes la NOM 008 de Conagua de 1998. Es una norma pública, de hecho en Google le puedes escribir, y se titula Regaderas empleadas en el aseo corporal especificaciones. En esa normativa tú vas a encontrar los tres tipos de presiones que hay en la República Mexicana, que es en este caso la baja, que va de 0.2 a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, la media, que va de 1 a 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y por último y no menos importante, la alta, que va de 3 a 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que esta última presión es la que coincide con el manual de ingeniería del IMSS para cálculo de hidroneumáticos, que es la máxima presión que hay disponible. Entonces, estos dispositivos ya funcionan a partir de media hasta alta presión, es decir, pues ya de 1 para arriba, de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, van a funcionar muy bien. Es muy, muy rara a la vez
que este tipo de dispositivos los llegues a ver pues, en casa habitación. Sí se puede hacer sin ningún problema, pero para que este dispositivo te pueda funcionar, como te mencioné hace un momento, por lo menos tendrías que estar rondando en la media presión de 1 a 3 kilogramos. Esto quiere decir que el punto de abastecimiento o el punto de caída libre del agua con respecto a la salida de este dispositivo, que es el fluxómetro, tendría que rondar arriba de los 10 metros para que te dé ese kilo. Y pues en una casa habitación es sumamente pues raro, ¿no? Imagínate hacer la salida del tinaco hasta 10 metros, pues se va a ver horrible, ¿no? Y aparte por reglamento de construcciones, por la altura máxima, no podrías en este caso llevarlo a cabo, ¿no? Sí, por ejemplo, si cambias el sistema de abastecimiento a uno de presión constante, ahí sí en casa habitación lo puedes emplear. Que de hecho déjame decirte que hay inodoros con tanque que por dentro traen un dispositivo que permite que tú lo puedas hacer que funcione con la presión constante de un hidroneumático, ¿no? Pero en fin, bueno, eso ya son otros temas. Para poder resolver este ejercicio, vamos a utilizar estas referencias bibliográficas. Esto que ves en color azul es una tabla que nos permite convertir las unidades mueble a una unidad de litros sobre segundo. Las unidades mueble no son más que un gasto probabilístico que va en función del uso o, en este caso, pues un aparato mueble hidrosanitario. Esta tabla también la vas a escuchar que le llaman tabla Hunter. Digo, ahora sí que depende de cada quien. Esta tabla la vas a encontrar en distintas referencias bibliográficas. Aquí te muestro alguna de ellas. Una de las más importantes que ocupamos mucho, demasiado, pues es el Manual de Ingeniería del IMSS. Está en el capítulo 5, titulado Distribución de agua fría. Ahí lo vas a encontrar la tabla. Es una tabla más grande. Aquí, obvio, como no cabe en la diapositiva, pues no la presento. Tiene dos columnas que son muy importantes y las vamos a ocupar el día de hoy. Una columna que dice tanque y una columna que dice válvula. Esta tabla de unidades mueble, de hecho, si la comparas con las diferentes referencias bibliográficas que hay o las que te muestro aquí, o hasta incluso si las comparas con las de Código de Edificación de Plomería en Estados Unidos o el Código Internacional de Plomería, no hay variación, es pequeñita. Por ejemplo, si 10 unidades mueble en tanque equivale a 0.57, a lo mejor en otro libro te lo encuentras o en otra referencia como 0.58 o 0.56, ¿no? Aquí lo importante es que tú cuando entregues tu memoria de cálculo, pues justifiques de dónde te estás basando. Pero a lo que voy es que la columna de tanque la vas a ocupar cuando ese mueble hidrosanitario no tiene fluxómetro, y la válvula o la columna de válvula la vas a ocupar cuando ese mueble hidrosanitario tiene fluxómetro. De hecho, aquí, pues bueno, comento en las notas, ¿no? Tanque sin fluxómetro, válvulas con fluxómetro, ¿no? Bien, después, ¿qué otra referencia bibliográfica vamos a estar empleando? La famosa ecuación de continuidad, que nos va a permitir revisar estos diámetros de tubería por velocidad. Más adelante vamos a ver qué normas nos solicitan eso, y es muy importante por el tema de pérdidas de presión por fricción. Y también otro dato que vamos a ocupar en la norma técnica complementaria para proyectos hidráulicos del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, hay una tabla que nos permite encontrar las unidades mueble de acuerdo al mueble que tú vas a estar ocupando, ¿no? Si más adelante tú requieres estas tablas, con todo gusto contáctanos y yo te las envío, ¿no? Aquí te dejo la tabla, te dejo un acercamiento ahí por si le quieres tomar una foto o un screenshot, dado a que en las siguientes diapositivas te vas a dar cuenta que va a ser muy difícil que quepa esta gran tabla, ¿no? Aquí lo importante es que esta tabla va a estar constituida por la columna de agua caliente, la columna de agua y la total. El reglamento de construcciones no te dice como tal emplearla, pero mediante referencias bibliográficas y experiencia, si calculas tramos que conducen agua caliente, pues agarras la columna de agua caliente. Si es agua fría, la de agua fría. Y la total es indistinto. De hecho, como yo te comentaba, el reglamento de construcción no te dice ni cómo emplearla, pero la ocupamos mucho para no estar subdividiendo en qué es agua fría o es agua caliente, o sobre todo si le queremos dar un pequeño sobrante más al cálculo de la instalación, puedes ocupar la columna de total, ¿no? Ejemplo, el fregadero en agua caliente demanda 1.5 unidades mueble, en agua fría también, pero en la de total equivale a 2. O sea, tienes media unidad mueble más
de sobra, ¿no? Pero no quiere decir que vas a gastar más agua. De hecho, estas unidades mueble, si tú llegas en algún momento a compararla con un cálculo con grados ecológicos, ahí se van. De hecho, pues el reglamento de construcciones tiene esta tabla porque está en función a que no sobrepases los gastos máximos permisibles de las griferías y válvulas. Hay una norma mexicana que es la NMXC 411. En ella tú puedes encontrar los gastos máximos permisibles de las griferías o válvulas acá en México. Bien, seguido de esto, lo que tenemos que hacer es segmentar los tramos de la tubería. Es indistinto si ocupas números o letras, a veces es más cómodo los números por si son proyectos muy grandes, pero aquí yo empecé desde los lavabos, el tramo 1-2, el tramo 2-3, 3-4, 4-5, de ahí me fui a los dos inodoros que tienen fluxómetro, 6-7, 7.5 y entre comillas el más importante, pues el que viene del sistema de abastecimiento por presión constante, que es en los hidroneumáticos, que es del 5 al 8 porque le está mandando caudal a ambos tramos, es decir, al de los lavabos y al de los inodoros con fluxómetros. Aquí algo muy importante es que debes de conocer con qué se habilitan los diámetros de tubería para esos muebles hidrosanitarios. Para ello es muy importante que te familiarices con las famosas guías mecánicas. Las guías mecánicas no son más que gráficos que dan a entender o que te explican cómo se debe de habilitar la instalación hidrosanitaria de ese mueble en común. Ejemplo, yo aquí les estoy presentando el de lavabo, tengo la vista frontal y tengo la vista lateral. Pero esos muebles hidrosanitarios, incluso si lo cotejas en el reglamento de construcciones en la NTC para proyectos hidráulicos, ya los muebles como por ejemplo lavabo, fregadero, lavadero, lavadora, regadera, etcétera, ya te traen con qué diámetro mínimo se habilita. Y bueno, no mínimo, sino simplemente es el diámetro comercial con el que se debe de habilitar. Una regadera, un lavabo, un fregadero, un inodoro común, es decir, sin fluxómetro, se habilitan siempre con tubería de media, ¿no? Y de hecho lo podemos ver aquí en esta guía mecánica, que la tubería tanto de agua fría así como de agua caliente va a ser de media pulgada. Dirían por ahí, las tuberías que van de manera vertical, esas no cambian el diámetro, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sí me interesa calcular? Pues aquellos tramos que le van a mandar a más de 2 muebles hidrosanitarios agua, como por ejemplo, el tramo 3-2 le va a mandar agua simultáneamente a 1 a 2 lavabos. Otro ejemplo, vamos a pasarnos acá, el tramo 4-3, el tramo 4-3 le va a mandar agua fría a 1, 2 a 3 lavabos. Esos tramos sí me interesan. Y por ejemplo, en el caso de lo que son los inodoros con fluxómetros, también el reglamento de construcciones te dice cuál es el diámetro mínimo de alimentación. E incluso también lo puedes encontrar en fichas técnicas de proveedores que comercialicen, en este caso, fluxómetros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí te muestro una ficha técnica y una pequeña guía mecánica. El diámetro de alimentación de un mueble hidrosanitario, por ejemplo, en este caso el inodoro con fluxómetro, mínimo debe de ser de 1,25 pulgadas, es decir, 32 milímetros. Su cámara de aire por lo menos debe de ser de 60 centímetros de altura o 0.60 metros e igual de 1,25 pulgadas. Y de ahí hacia adentro, o lo que le conocen los maestros de plomería en obra, el disparo se tiene que hacer a 1 pulgada. Y así, por ejemplo, si tú revisas marcas, ya sea aquí en México o en otros países, sobre todo aquí en México, porque estamos hablando de estas normas mexicanas, te vas a dar cuenta que la reducción es a 1 pulgada de la conexión, y también el reglamento de construcciones te dice que es a una pulgada, ¿no? Aquí, pues bueno, puedes ocupar una reducción, de preferencia una bushing, que es la que entra dentro de la conexión, en este caso la T, o incluso si, por ejemplo, en tubería de cobre, si encuentras la conexión, en este caso la T, si la llegas a encontrar de 1,25 pulgadas por 1,25 pulgadas por 1 pulgada, ¿no? Para no estar utilizando lo que es la reducción. Lo que sí te invito, y soy redundante en este tema, ver las fichas técnicas, porque no todos los fluxómetros se habilitan a la misma altura. Depende mucho de lo que es el modelo.
pero lo que son los diámetros nominales, eso sí no va a cambiar. Algo también muy importante acerca de la cámara de aire. La cámara de aire no es un gusto. La cámara de aire, independientemente de qué rango de presión tengas en tu instalación, o bien si es un inmueble de un piso, de 2 pisos, debes de llevar una cámara de aire. Por ejemplo, el reglamento de construcciones, en este caso, habla de ello, de la cámara de aire. Pero, por ejemplo, si te vas al manual del INEFED, que es para infraestructura educativa, al manual de ingeniería del IMSS, al Instituto de Vivienda, al Código de Edificación de Vivienda aquí en México, te dicen que en las construcciones sin instalaciones hidráulicas, todos los muebles hidrosanitarios, independientemente de cuál presión tengan o cuál sistema de abastecimiento tengan, deben de tener una cámara de aire. Ejemplo, el Código de Edificación y Vivienda, que es aplicable en toda la República Mexicana, acá en México, te dice que esa cámara de aire debe de ser de por lo menos 40 centímetros si tienes una presión de 0.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si recuerdas hace un momento de los rangos de presión que te mencioné al principio de este video, te puedes dar cuenta que 0.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado está entrando dentro del rango de baja presión, que es de 0.2 kilogramos a 1 kilo sobre centímetro cuadrado de presión. El manual de ingeniería del IMSS te dice que son 30 centímetros. El Instituto de Vivienda también te dice que son 30 centímetros. O incluso si a ti te llama mucho la atención este tipo de temas de las cámaras de aire, hay una investigación por parte del Instituto de Drenaje y Plomería en Estados Unidos que te dice cómo dimensionar estas cámaras de aire, hasta incluso la que viene en el Código de Edificación y Vivienda, que son los 40 centímetros con una presión de 0.8 kilogramos centímetro cuadrado, sale de ahí, de esta norma americana, ¿no? Ya cuando son sistemas de presión constante, pues por lo menos piden 60 centímetros, pero la cámara de aire también se calcula de acuerdo a la presión que tienes en el sistema, ¿no? Bien, dejando a un lado ese tema, vamos a proceder a lo que es la secuela de cálculo. Una vez que ya segmentamos los tramos, vamos a hacer esta tabla que tenga las siguientes columnas: tramo, muebles, unidad mueble parcial, unidad mueble total, unidad mueble a litros sobre segundo, pero en el rango sin fluxómetro, unidad mueble a litros sobre segundo con el rango con fluxómetro y el gasto total. Aquí abajo te voy a poner la tabla. La tabla para convertir unidades mueble a gastos sobre litros sobre segundo. Me voy a estar acercando al momento de que vaya haciendo el cálculo, pero de todas maneras, si esta tabla te sirve o la requieres, con toda confianza envíanos un correo y te la podemos proporcionar sin ningún costo, ¿va? Vamos a empezar a calcular el primer tramo, el tramo 1, 2. Este tramo yo lo hice al propósito nada más para introducir al cálculo, pero ya sé que el tramo 1 y 2, como nada más le va a mandar agua fría a lo que es a un lavabo, yo ya sé que va a ser de media pulgada, ¿no? Pero de todas maneras, como introducción lo vamos a resolver. La unidad mueble parcial va a ser 1. ¿De dónde salen estas unidades mueble parcial? Salen de la tabla de color verde que te mencioné, que son las unidades mueble del reglamento de construcciones en ANTC para proyectos hidráulicos. Pero te comentaba que de acuerdo al formato que estamos manejando, pues no cabe en esta diapositiva, por lo cual te ofrezco una disculpa, ¿no? Pero si ahí le puedes tomar una fotito y la tienes a un lado con la computadora viendo este video, pues vas a ver que ahí concuerdan lo que son estos valores. Yo ocupé las unidades mueble de la columna de agua fría, ¿va? Ahora bien, total, pues sigue siendo 1 porque no hay otro mueble conectado. Ahora bien, unidad mueble a litros sobre segundo sin fluxómetro. Recuerda que es sin fluxómetro la columna de tanque, como nos dice aquí abajo. Una unidad equivale a 0.10 litros sobre segundo. Entonces, ese valor de 0.10 lo colocamos aquí. Después con fluxómetro ahí quedaría nulo. ¿Por qué razón? Porque el lavabo o ese tramo no lleva este dispositivo que es el fluxómetro. Entonces en la última columna del gasto total queda igual. Pasamos al siguiente tramo, el tramo 2-3. Le está mandando agua fría simultáneamente a 1 y a 2 lavabos. Entonces sería una unidad mueble parcial por cada uno de ellos. En total nos daría 2. Entonces, de acuerdo a la tabla, 2 unidades mueble equivale a 0.2 litros sobre segundo. Entonces lo colocamos ahí. Después, unidad mueble a litros sobre segundo, igual queda nulo. Y en gasto total, pues queda en este caso 0.20. El tramo 3-4 le está mandando simultáneamente agua fría a 1, 2, a 3 lavabos. Una unidad mueble parcial para cada una de ellas. Y son 3 piezas. Entonces sería la demanda de 3 en total. 3, de acuerdo a la tabla, equivale a 0.26 litros sobre segundo. Una disculpa. Ahí le colocamos el 0.26 y como no tiene ningún fluxómetro, pues queda nulo la siguiente columna. Y en el gasto total, pues ahí sí queda el 0.26. Pasamos al tramo 4-5, que podríamos decir que es el principal.
pero del rango para que abastece a los lavabos. ¿Por qué razón? Porque va a abastecer a toda esta demanda, ¿no? Entonces le va a estar mandando a 1, 2, 3, a 4 lavabos. Recordemos que es una unidad mueble para cada uno. Si son 4 piezas, 4 por 1 son 4. Ahora bien, de acuerdo aquí a la tabla, 4 unidades mueble equivale a 0.32. Aquí lo podemos observar. Entonces, en este caso, colocamos el 0.32 y como no tiene alguna conexión con fluxómetro, pues no queda nulo, ¿no? En la última columna de gasto total igual quedaría 0.32. Ahora pasamos del lado derecho, el tramo 6.7. Yo, de acuerdo al proyecto, estoy viendo que el tramo 6.7 nada mal está mandando agua fría a lo que es un solo inodoro. De acuerdo a la tabla de unidades mueble del reglamento de construcciones en NTC de proyectos hidráulicos, menciona que los inodoros con fluxómetro requieren de 3 unidades mueble. Entonces, como en este caso aquí, como nada más es uno, nada más hay uno en este tramo del 6 al 7, pues nada más sería 3. Ahora bien, en la siguiente columna queda nulo porque aquí la columna me está diciendo que son las unidades mueble a litro sobre segundo, pero sin fluxómetro. Pero podemos observar que del tramo 7 a 6, pues ahí sí tiene fluxómetro, ¿no? Lo cual nos corresponde ahora sí a la siguiente columna, que es el recuadro que tenemos con color, o rectángulo, perdón, mejor bien dicho, en color anaranjado, que es unidades mueble a litro sobre segundo con fluxómetro. Para ello, me voy nuevamente a mi tabla y aquí, muy importante, no hay que confundirnos. Si ya ese tramo trae fluxómetro, recordemos que en este caso la columna de válvula es con fluxómetro. Entonces, 3 unidades mueble equivale a dosificar 1.26 litros sobre segundo, ¿no? Podemos observar en este caso que pues la demanda aumenta. Me han preguntado mucho en cuanto a este tema de que si los fluxómetros consumen demasiada agua. Si lo vemos numéricamente aquí, podríamos decir que pues sí, ¿no? O sea, la cantidad de agua es mayor, pero eso no quiere decir que sean gastadores de agua, no. Lo que pasa que al dosificarte con mayor rapidez y a mayor presión el caudal, requieren un diámetro que transporte mayor cantidad de agua posible. Si tú le conectaras un diámetro inferior, pues el fluxómetro no va a poder dosificarte el agua, dado a que la tubería transporta poca cantidad de fluido, ¿no? Es por eso, pero no se entienda que el fluxómetro desperdicia agua, ¿no? Porque luego a veces pasan ese tipo de proyectos en donde proponen fluxómetros y dicen, no, es que fluxómetros no, porque los fluxómetros gastan mayor cantidad de agua, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, en la última columna de gasto total, igual quedaría en este caso de 1.26. Ahora pasamos al tramo 7.5. El tramo 7.5 le va a dosificar agua a 2 inodoros con fluxómetro. Si son 3 por cada uno, entonces el total serían 6. 6 unidades mueble equivalen a válvula o a con fluxómetro a 1.56. Entonces ese 1.56 lo colocamos en esta parte de aquí, ¿va? La primera columna en color verde queda nulo. Ahí quedaría el 1.56 y ahora sí el total 1.56. ¿Ok? Ahora bien, viene lo más importante, el tramo 5 y 8, que es el que aquí estamos idealizando que se conecta ya directamente al equipo de suministro de agua potable, que es un hidroneumático, un conjunto por hidroneumáticos, es decir, presión constante. Aquí lo puse con diferente color nada más para darme a entender un poco mejor, pero por ejemplo, de todos los lavabos, recuerden que cada lavabo consume una unidad mueble, los inodoros 3. Si sacamos los parciales de acuerdo a cada tipo de mueble, el lavabo consume 4 y el inodoro consume 6. Entonces, aquí nada más vuelvo a repetir el paso. Para los lavabos, en el tema de unidades mueble a litro sobre segundo sin fluxómetro es 0.32. Y para lo que son los inodoros con fluxómetros, unidades mueble a litro sobre segundo con fluxómetro sería 1.56. Una vez que yo ya convertí de unidades mueble a litro sobre segundo, ahora sí sumamos 0.32 más 1.56 y obtenemos 1.88. Algo muy importante que llega a pasar y he revisado en memorias de cálculo, que lo que hacen es, para hacer los cálculos más rápidos, suman las unidades mueble. 6 más 4 dan 10 y dicen, ya que me dio 10,
lo voy a categorizar como el más crítico, que sería en válvula, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, haces eso, 6 más 4 son 10, te daría 1.77. 1.77 y resulta que tú necesitas ¿cuánto? 1.88. Entonces, vuelvo a repetir. Primero transformas de unidades mueble a litros sobre segundo de acuerdo a qué categoría corresponde, si es sin fluxómetro o con fluxómetro. Y una vez que ya tengas esas unidades en litros sobre segundo, ahora sí las sumas para encontrar el gasto o la demanda total. Que este 1.88 se traduce a que te debe de bombear el conjunto motor bomba 1.88 litros por cada segundo, ¿va? Ahora bien, ¿qué paso sigue? El famoso predimensionamiento. Aquí tenemos estos caudales que acabamos de encontrar hace un momento y para poder predimensionar podemos ocupar de hecho la ecuación de continuidad. De hecho el manual del INEFET te trae una fórmula para calcular el diámetro. Es una fórmula algo intimidante, pero yo propongo esta metodología que es por medio de predimensionamiento y después la reviso por velocidad y da lo mismo, es más sencillo. Este es el famoso ábaco para el cálculo de tuberías de agua fría del ingeniero Enríquez Harper, ingeniero del Politécnico acá en México. Entonces, este ábaco nos permite saber tentativamente cuál es el diámetro de la tubería. Vamos a darle una pequeña lectura nada más para que vean. Por ejemplo, si yo voy a instalar una tubería de media pulgada, esa tubería de media pulgada es capaz de transportarme desde 0 litros sobre segundo hasta 0.2 litros sobre segundo. Una tubería de 3/4 es capaz de transportarte desde 0.2 litros sobre segundo hasta 0.55 litros sobre segundo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir ubicando estos valores en el gráfico o en el abaco de Harper. Por ejemplo, para 0.10 litros sobre segundo, aquí cae, dice que es media pulgada. Para 0.20, aquí hay algo muy interesante. 0.20 litros sobre segundo cae entre media pulgada y entre 3/4. Aquí hay de dos opciones. Lo dejas ya si quieres en media pulgada. ¿Qué te va a decir si ese diámetro de tubería que tú seleccionaste o propones es correcto? La verificación por velocidad con base a la ecuación de continuidad. Ahorita yo lo voy a dejar en media pulgada y vamos a ver qué sucede. 0.26 ya cae en el rango de 3/4. 0.32 también cae en 3/4. 1.26, fíjense, aquí se me hace algo muy interesante. Acá tenemos la unidad, 1 litro sobre segundo, y 0.26 cae aquí arriba. ¿Va? Ya cae en el rango de 1 pulgada 1/4 y de hecho es lo que coincide con lo que dice el reglamento de construcciones o las fichas técnicas, que la tubería vertical que abastece principalmente a esa línea debe de ser de 1 pulgada 1/4. Ya de ahí se reduce a 1 pulgada por efectos de fabricación de estos dispositivos de dosificación. 1.56 también cae en 1 pulgada 1/4 y 1.88 ya casi está sobrepasando los 2 litros sobre segundo. Es decir, casi llega a 1 pulgada y media, pero bueno, todavía cae en el rango de 1 pulgada 1/4. Vamos a ver si se conserva 1 1/4 o tendremos que cambiar a 1,5. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya predimensionamos el diámetro, debemos de hacer la revisión por velocidad. Hay distintas normativas, por ejemplo, acá en México te puedes basar en el INEFET, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, te puedes basar en el Instituto de Vivienda o en el Manual de Ingeniería del IMSS. Varían entre cada una de ellas, por lo regular traen ciertos rangos, pero a mí la que me gusta más utilizar porque es más específico la caracterización que te da es el manual del INEFET. ¿Por qué razón? Porque ahí te dice que si el cálculo que te arroje ese diámetro de tubería, su velocidad ronda entre 0.6 a 1.5, debe de ser específicamente para muebles sin fluxómetros, que en este caso serían los lavabos. Si esa velocidad cae entre 1.50 a 3, pues tiene que ser para muebles con fluxómetros, es decir, para nuestro caso los inodoros. El Instituto de Vivienda, que de hecho es hay dos manuales, el A y el B, ahí te dice que la velocidad debe de rondar entre 1 a 1.5, pero no te dice bajo qué características, si es con fluxómetros o sin fluxómetros. Dado a la experiencia, pues ya sabemos que este rango de velocidad es para muebles sin fluxómetros. El manual de ingeniería del IMSS te trae otros datos. Ahí, por ejemplo, te dice que la velocidad mínima debe de ser de 0.7 y una máxima de 2.5, ¿no? Que miren, al final del día, pues estos son métodos aproximados. Llegar a una realidad o una ciencia exacta, pues es algo complicado, ¿no? Aparte, el manual
manual de ingeniería del IMSS te trae una pequeña tablita que te dice una velocidad recomendada de acuerdo al diámetro. Pero ojo, dice recomendado, más no quiere decir que es obligatorio. Yo me voy a basar en el manual del INEFET. Ok, entonces vamos a calcular el tramo 1 y 2. Y aquí hago el desglose de la ecuación de continuidad. Y para hacer un poco más sencillo este video y no que sea tan pesado, si necesitas esta tabla, con todo gusto te la puedo proporcionar, contáctanos. Pero aquí lo que yo hice ya es calcular el área de la sección transversal. Para que tú puedas calcular la velocidad con la ecuación de continuidad, debes de dividir el caudal entre el área. La velocidad va a estar dada en metros sobre segundo, el caudal va a estar dado en metros cúbicos sobre segundo y el área va a estar dada en metros cuadrados. Lo que yo hice aquí, de acuerdo al diámetro de las tuberías más comunes que empleamos en instalación hidráulica, ya calculé la área de la sección transversal. Entonces yo voy a ir agarrando ya estos valores, ¿va? Aquí algo muy importante y lo puse aquí en letras un poco más pequeñas. Yo para el cálculo de la sección transversal, yo tomé en cuenta el diámetro nominal. Sí es real esa parte de que tendríamos que estar tomando el diámetro interior porque es por donde circula el caudal o el fluido, pero te comento lo siguiente. Si tú comparas, y voy a hacer el caso de la tubería de cobre, no voy a mencionar por efectos de temas personales las diferentes marcas que hay de tuberías de cobre, pero bien, los que ya tengan experiencia en esta parte saben que hay muchas marcas de tubería de cobre, tanto de mala calidad como de muy buena calidad. Si tú revisas las fichas técnicas, aunque ellos te digan que están basados en sus normas de fabricación acá en México, te vas a dar cuenta que el diámetro interior es diferente, aunque sea milimétricamente. Entonces, para que tú puedas tomar el diámetro interior o calcular el área de la sección transversal de esa tubería, tendrías que especificar la marca. Y cuando lleves a cabo la construcción de este proyecto o el habilitado, tendrías que respetar esa marca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con base a nuestra experiencia? Calculamos con el diámetro nominal. El diámetro nominal es una referencia comercial. El diámetro nominal en sí es menor al diámetro interior. ¿Y qué ganamos con esto? En primera, sencillez. Si el día de mañana el cliente va a utilizar diámetro de tubería de media de la marca color azul, no pasa nada porque como yo lo calculé con el nominal y salió positivo el cálculo, pues yo ya sé que en la vida real el fluido, va a pasar por el diámetro interior y el diámetro interior es mayor que el nominal. A lo que voy es, y suena algo enredado, aquí viene mucho el tema del principio de Bernoulli. A mayor diámetro, menor velocidad, menor pérdidas de presión por fricción. A menor diámetro, mayor velocidad, mayor pérdida de presión por fricción. Vuelvo a repetir, en el caso de que nosotros calculamos con el diámetro nominal, en la vida real, pues ya sé que ese fluido va a pasar por el diámetro interior, que es mayor. En pocas palabras, pues va a estar sobrado lo que es en este caso el cálculo, ¿no? Pero si tú quieres ser muy específico en tu memoria de cálculo, pues bueno, si lo quieres hacer de esa forma, adelante. Nada más que con base a nuestra experiencia, pues luego pasa de que en obra el cliente se le encarga o no encuentras tal marca que tú especificas en tu memoria de cálculo y a veces ya te traen el material de otra marca, ¿no? Que son datos pequeños que llegan a hacer cambios, pero pues, luego te llega a pasar que sí te mueve el proyecto. Bien, bueno, dejando a un lado este comercial, ¿qué es lo que hacemos? El caudal que nosotros encontramos hace un momento, sus unidades son en litros sobre segundo. Lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que aquí ¿cómo se llama? Calculamos la sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La ecuación de continuidad me dice, para encontrar la velocidad, divide tu caudal en metros cúbicos sobre segundo entre la sección transversal. De hecho, aquí se me fue un número de más. Era 0.3012 y aquí le puse 0.3013, pero bueno, la diferencia es bien pequeña. De hecho, tú lo puedes hacer en tu calculadora y no hay ningún problema. Y bueno, ¿qué nos arroja como resultado? Que en el tramo 1 y 2 tenemos una velocidad de 1.76 metros sobre segundo. Ese tramo que lleva esa velocidad es a los lavabos y los lavabos no tienen fluxómetros. Entonces eso quiere decir que esa velocidad que yo encuentre debe rondar entre 0.6 metros sobre segundo a 1.5 metros sobre segundo. Por lo cual mi resultado es correcto porque cae en ese rango. Pasamos al siguiente tramo que es el tramo 2-3. También en este caso salió una tubería de media pulgada y de hecho este tramo era el que yo te había dicho que aquí teníamos dos caminos. De acuerdo al abaco de Harper,
lo podías dejar en media pulgada o pasarte al de 3/4, ¿va? Pero vamos a ver de acuerdo a las velocidades, de acuerdo a nuestras normas, qué pasa. Ese punto 2 litros sobre segundo lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos sobre segundo. Y entonces también aquí estamos diciendo que nos había salido que era de media pulgada, ¿no? Entonces, si dividimos el caudal entre la sección de una tubería de media pulgada, nos da como resultado 1.53. De hecho, pues aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras normas, bueno, más bien específicamente el INEFET, estaríamos mal. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a este diámetro de tubería, podemos observar que nos está arrojando una velocidad, en este caso, de 1.53 metros sobre segundo. ¿Cuál es la máxima permisible para muebles sin fluxómetros? Pues 1.50, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aumentar el diámetro, es decir, estamos aplicando el principio de Bernoulli. Aumento el diámetro para reducir aquí a la velocidad y al mismo tiempo reduzco las pérdidas de presión por fricción. El caudal se conserva, que lo único que cambia es la sección transversal de 3/4, que es 0.3028 metros cuadrados. Entonces, al efectuar esta operación, nos damos cuenta que nos arroja un resultado de 0.71, es decir, es correcto porque cae dentro del rango de 0.6 a 1.5. Pasamos al siguiente tramo, que es el 3/4, es un caudal de 0.26, lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos sobre segundo, y después lo dividimos entre la sección transversal del resultado que nos dio el predimensionamiento, que es de 3/4. La tubería de 3/4, recuerden, aquí viene en la tabla, es su área de la sección transversal es 0.3028. Efectuamos esa operación y nos da como resultado 0.92 metros sobre segundo de velocidad, lo cual sigue estando correcto porque cae dentro del mismo rango, que es del 0.6 a 1.5. Pasamos al tramo 4-5, que nos dio un caudal de 0.32 litros sobre segundo entre 1000, nos da un resultado de 0.3032 metros cúbicos sobre segundo. Sigue siendo, de acuerdo al abaco de Harper, 3/4, entonces al dividirlo entre la sección transversal de esta tubería, nos da como resultado 1.14. Y pues bueno, sigue estando dentro del rango de 0.6 a 1.5, por lo cual, pues palomita, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tramo, que es del lado derecho de los inodoros con fluxómetros, que es el 6 al 7. Ahí obtuvimos una demanda de 1.26 litros sobre segundo. Lo pasamos a metros cúbicos sobre segundo, nos da un resultado de 0.20, 126 metros cúbicos sobre segundo. De acuerdo al predimensionamiento, es una tubería de 1 pulgada o 1/4. Y aquí, pues bueno, en este caso, al dividirlo, nos da un resultado de 1.575 metros sobre segundo, ¿no? Aquí tenemos la sección de 1 pulgada 1/4 y pues bueno, la respuesta es correcta. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al manual del INEFET nos está diciendo en este caso que la velocidad para muebles con fluxómetro debe de rondar entre 1.50 metros sobre segundo a 3 metros sobre segundo como límite, ¿no? Entonces, palomita. Pasamos al tramo 7.5, en donde nos da una demanda de 1.56 litros sobre segundo. Lo dividimos entre 1000 para pasarlo a metros cúbicos sobre segundo, que nos da 0.20156. Y entonces ese caudal lo divido entre la sección de una tubería de 1 1/4 y nos da como resultado 1.95. Sigue estando dentro del rango, 1.95 cae entre 1.50 y 3 metros sobre segundo, por lo cual, pues palomita. Y bueno, pasamos al último tramo, por último y no menos importante, que es el 5 y al 8, que es el que pasa por el registro de corte para efectos de mantenimiento y a su vez es el que llega directamente al conjunto motor bomba. Y entonces este tramo nos está demandando un caudal o demanda de 1.88 litros sobre segundo. En metros cúbicos sobre segundo da un resultado de 0.20188. De acuerdo al abaco de Harper, todavía nos daba como predimensionamiento 1 pulgada 1/4. Entonces, al dividir ese caudal entre la sección de esa tubería, nos da un resultado de 2.35. O sea, es correcto, ¿no? Dense cuenta que, o recuerden, de acuerdo al abaco de Harper, ya casi estábamos llegando a 2 litros, es decir, ya te podrías haber pasado al de 1 pulgada 1/4. Sin embargo, pues aquí estamos cotejando que por velocidad, pues todavía pasa, ¿no? Luego a veces me preguntan, ¿qué pasa si aquí en vez de 1 pulgada 1/4 le pongo 1 pulgada y media? Pues bueno, lo haces sin ningún problema.
aunque el abaco te diga que es 1,25 pulgadas, pero mientras la velocidad caiga entre los rangos permisibles de acuerdo a lo que estás calculando, no hay ningún problema. Por eso se llama predimensionamiento, porque es un pre antes del final, pero eso no quiere decir que sea pues el definitivo, ¿no? Pros y contras, pues el tema económico, ¿no? Si estás hablando de tubería de cobre, pues es soldadura, más pasta fundente, y pues es más caro el diámetro de tubería, ¿no? Sin embargo, pues 1,25 pulgadas, pues es más económico, menos soldadura, menos pasta fundente, es un diámetro menor, etcétera, ¿no? Ahí es analizar temas de costos, ¿va que va? Entonces, bueno, como resultado final, en color negro aparecen los habilitados, es decir, la tubería que sube o el tramo de tubo que va de manera vertical, que corresponde a las guías mecánicas que vimos al principio. Y en color rojo te puse pues los tramos que calculamos, no porque nada más hayamos querido, sino porque son los tramos que le mandan simultáneamente a más de un mueble hidrosanitario. Salió como resultado que del tramo del 5 al 8, es decir, el que pasa por el registro de corte, así como el que se conecta al equipo por presión constante o hidroneumáticos, es 1,25 pulgadas como mínimo, ¿no? Eso sería el resultado final. Y pues bueno, te vas a encontrar allá afuera con tablas que pues bueno, hay ciertas tablas y esto ya corresponde de acuerdo a la experiencia que tengas, que sí te van a ayudar en ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo esta tabla que si tú tienes de 1 a 4 aparatos con un fluxómetro, en este caso hace alusión a inodoros, pues lo conectes con 1,25 pulgadas. Si ya tienes 5, pues ya es 1,5 pulgadas. Si tienes de 6 a 10, pues 2 pulgadas, ¿no? La realidad es de que, pues, si vas a hacer un proyecto, tienes que hacer una memoria de cálculo, tienes que justificarlo con resultados, ¿no? Pero, en fin, son datos que te puedes encontrar allá afuera y que también te pueden servir y que, pues nada, ¿no? Aquí ya depende de tu criterio. Pues bueno, hemos llegado al final de este video. No nos despedimos sin antes agradecerte la paciencia. Este video va a ser una introducción al próximo que viene en camino, que es uno de los que nos han pedido demasiado, que es cálculo de sistema de abastecimiento por presión constante, es decir, por hidroneumáticos. Es un video muy interesante porque ahí vas a aprender otro criterio. ¿Y a qué me refiero con otro criterio? Cuando calculamos sistemas de presión constante, que es una parte de esto de aquí, tenemos que calcular las pérdidas de presión por fricción, y esas pérdidas de presión por fricción te quitan tiempo y a veces tenemos el tiempo encima. Hay algo que en este tipo de sistemas hidráulicos se le conoce, y lo subrayo, que es como ruta crítica. ¿Qué significa eso, ruta crítica? Y lo pongo con amarillo. La ruta crítica es la tubería principal que se va a encargar de darte toda esa demanda, todo ese caudal, y que viene del sistema de abastecimiento por presión constante. Por eso se le llama presión constante, y en ese método se enseña a que puedes conservar el mismo diámetro. Es decir, yo aquí, en vez de haber colocado media pulgada, 3/4, todo lo puedo dejar con 1,25 pulgadas. ¿Por qué razón? Porque gracias a eso mantengo la presión y mantengo el caudal constante. De ahí el nombre de ese sistema de abastecimiento por presión constante, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda? Pues que en este caso, pues hacemos el cálculo más rápido, ¿no? Temas a lo mejor en contras, pues el tema económico, ¿no? Pero funciona muchísimo mejor. Entonces, en ese próximo video, por lo cual te invito a que estés atento en el canal de YouTube, vamos a enseñar este mismo proyecto, pero ahora calcularlo ya directamente por un conjunto por hidroneumáticos. Vamos a calcular la potencia de la bomba, vamos a calcular el rango del presostato de presión de inicio y paro, vamos a calcular la capacidad del tanque, para que veas y para que quede complementado más este video, ¿no? Y vas a tener dos opciones: o lo dejas así o lo dejas con un solo diámetro, ¿no? Y ya de ahí la tubería que va de manera vertical, pues esa sí se reduce de acuerdo a las guías mecánicas, ¿no? Pues en fin, antes de despedirnos, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que nos regales un like, a que actives la campanita para que cuando subamos un nuevo video te llegue la notificación. Sobre todo, ayúdanos a compartir esta serie de videos, que luego a veces son secuelas de cálculo que no se encuentran en el internet tan fácilmente, y tampoco en libros.
y sobre todo para que esta comunidad crezca aún más y esto nos motive a seguir creando mayor cantidad de contenido. También, pues bueno, si tienes alguna duda o algún comentario, con toda confianza, escríbenos en la parte de abajo y lo más pronto posible te estaremos brindando una respuesta. Sin más por el momento, te enviamos un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.